¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta mesa número 16 de nuestras jornadas de ciencia política. Esta mesa se titula Diversos actores sobre la justicia. Antes de continuar con las actividades de esta mesa, le doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. En primera instancia, la doctora Karina Anzola Bajere, al doctor Omar de la Cruz Carrillo, y más adelante se incorporará el doctor Alejandro Ojeda. También quiero darle la bienvenida a nuestra coordinadora, la doctora Erika Granados Aguilar, quien coordina todas las gestiones y toda la organización de estas jornadas 2023 en su segunda edición. También quiero agradecer a la maestra Fabiola Franco y a la cátedra Francisco I. Madero por todas las atenciones y todo el apoyo en cuanto a la logística de transmisión de este magno evento, así como nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y al Departamento de Sociología, así como al Instituto Nacional Electoral, quienes nos hacen favor de replicar esta señal y permite que llegue a más audiencia. Pues bien, vamos a dar inicio con nuestra mesa de esta tarde, la penúltima del día. Empezaremos con la presentación del doctor Omar de la Cruz Carrillo, que se titula Tribunales y Política Comparada. Leeré una breve semblanza del doctor. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos, licenciado en Ciencia Política, ambos por nuestra casa de estudios, la UAM Iztapalapa. En 2021 fue reconocido por el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales, galardón que otorga la Academia Mexicana de las Ciencias. En el ámbito de la docencia, ha impartido cursos a nivel universitario de Ciencia Política, Derecho y Relaciones Internacionales. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali. Sus líneas de investigación es la justicia electoral, los partidos políticos, América Latina y política comparada. La investigación es asociado de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de 2021 a la fecha forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de candidato a investigador nacional. Doctor Omar de la Cruz, sea usted bienvenido a esta jornada de ciencia política. Ya está por 25 minutos. Gracias. Gracias, Omar, por la bienvenida. También quiero comenzar agradeciendo a la doctora Erika por el espacio, así como a la Cátedra Madero, en específico a Fabiola y compañía, que son quienes hacen posible este tipo de eventos. Y bueno, creo que el tema que voy a tocar hoy tiene gran relevancia porque lo va a escuchar, que la doctora Karina, que es una de las referentes en estos temas, ¿no? Y en ese sentido, quería comentarles que esta ponencia va más en una, pues, compartir ideas de algo que quiero escribir en el corto plazo, ¿no? Entonces, espero que esto no solamente ayude a las reflexiones, que hace unos días escuchaba a algunos colegas esto de las jornadas de ciencia política en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. A mí me tocaron hace más de 10 años como estudiantes, celebro que se hayan retomado. Si bien creo que es bastante interesante esta nueva modalidad, estoy seguro que al quedar grabada y a estar unido con varios colegas y varias instituciones va a llegar a más estudiantes que pueden beneficiarse con estas charlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo comienzo, les voy a platicar un poco desde el ámbito de la metodología, ¿no? Que son, me dicen sí, creo que, ya lo encontré donde le puedo cambiar. Y en ese sentido pensaba también en las y los estudiantes al momento de preparar la presentación, porque si bien se ha hablado constantemente de la política comparada, es una de los métodos que más se han utilizado o que se utilizan desde la ciencia política,
pero quería retomar la idea de por qué llegamos a comparar, por qué hacemos la comparación desde las ciencias sociales, ¿no? Y siempre se ha vinculado o tiene un peso muy importante el aspecto histórico para poder encontrar los orígenes o alguna de las razones que pueden explicar los fenómenos que estamos estudiando, ¿no? Además que una de las razones más importantes por las que comparamos es este ejercicio para encontrar similitudes y diferencias en cuanto a casos o fenómenos que estamos buscando conocer más a profundidad. También intentamos explicar lo que se ha presentado, los fenómenos en específicos, y a diferencia de los métodos cuantitativos de estadística, no vamos a conseguir generalidades de gran alcance, pero sí de mediano alcance que también son relevantes, ¿no? Sobre todo, y al ser algunos académicos lo señalan como el hermano del medio, porque ni siquiera es quali, pero tampoco quanti, pero tiene elementos de estos dos. En el aspecto más cualitativo, el método comparado nos lleva a conocer más a profundidad algunos de los casos que estamos estudiando, ¿no? Entonces, esa es algunas de las razones por las cuales utilizamos los métodos comparados y que lo hacemos en el día a día. Sobre todo lo recurrimos en las ciencias sociales para poner un poco de mayor grado científico al momento de hacer nuestros estudios, ¿no? Y bueno, ahí les puse el meme, porque creo que ahora se le tiene que hablar con memes también a las y los estudiantes, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo que les decía, ¿por qué usar los métodos comparados? Las ventajas que tenemos, estas distinciones que se hacen constantemente con la estadística, los estudios cuantitativos de N grande, en donde vamos a encontrar que se van a buscar generalidades, pero que en ocasiones también se dejan de lado algunos elementos más importantes que pueden ayudar a explicar los fenómenos, ¿no? Y en ese sentido, los métodos comparados pueden ayudar a saber o construir de una forma distinta las hipótesis, y también podemos recurrir al análisis estadísticos, pero con un número pequeño. De hecho, en los últimos años, no trato de profundizar con una lámina, pero también se ha buscado, digamos, hacer más sofisticado el método comparado utilizando softwares, como lo hace el método cualitativo comparativo, que es más conocido por sus siglas en inglés como QCA, que van a utilizar como base una matemática booleana, es decir, que al momento de construir nuestras bases de datos vamos a determinar si existe o no existe un fenómeno, y generalmente se representa con un 1 o con un 0, ¿no? Entonces, esa idea de construir unas generalidades de mediano alcance es lo que ha buscado, es lo que ha llevado también al método comparado a ser más sofisticado o riguroso en el sentido de buscar construir métodos más fuertes para lograr esas generalidades de medio alcance que tanto he señalado, ¿no? Pero también hay que señalar que tiene desventajas, ¿no? Uno de esos problemas que existe en todo método comparado van a ser el número de variables, porque se puede cometer el error de utilizar demasiadas variables, lo que al momento de procesar la información y hacer la comparación nos va a generar contradicciones, o nos van a salir números que no van a dar un sentido tan directo de lo que estamos investigando, ¿no? Esto, por ende, dificulta algunos casos, y lo que les señalaba, no se van a producir generalidades de largo alcance como sí sucede con la estadística, ¿no? Y bueno, también hay que recordar desde la ciencia política que esto no es nada nuevo. Digamos, uno de los pioneros o el pionero que más se remonta cuando se habla de política comparada es John Stuart Mill, quien habló de los casos similares, resultados diferentes, y otras variaciones de cómo podrían compararse en las ciencias sociales, ¿no? También lo que les decía del método del QCA es de destacar que este método y estos software son utilizados desde los 80s para ciencias médicas, pero ya para los 2000 y sobre todo en los últimos 10 años, yo diría, ha comenzado a utilizarse más en ciencias sociales, ¿no? Y bueno, ahora bien, ¿por qué comparamos desde la ciencia política? Hay que destacar que en ciencia política, la política comparada, en específico comparar presidencialismos y parlamentarismos, ha sido como de los éxitos que ha tenido nuestra ciencia, ¿no? Sobre todo durante el siglo XX, mediados del siglo XX, cuando comenzaron a
hacerse estas distinciones de los sistemas presidenciales, sistemas parlamentarios, sistemas mixtos y algunos otros elementos como las categorías que se construyen alrededor de los sistemas de partidos políticos y también los que son los tipos de partidos políticos que ya conocemos a sus referentes, Giovanni Sartori y Maurice Duverger, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante, sobre todo coloco el mapa de América Latina porque una de las dificultades constantes al estudiar o al hacer métodos comparados es qué se puede estudiar, qué se puede comparar, qué no se debe de comparar, y siempre cuando se habla de este tema se hace referencia al gato perro de Giovanni Sartori, de tener cuidado con los conceptos, de no alargarlos, de no tratar de comparar dos elementos que no pueden ser comparadas, las famosas peras y manzanas, y también ir cuidando cómo vamos construyendo nuestras definiciones para que no vaya a involucrarse demasiadas categorías o demasiados elementos dentro de lo que podamos o vayamos a comparar, ¿no? Entonces, por eso coloco algunos de estos elementos. También creo que el federalismo, centralismo es algo que más se ha utilizado. Y en específico coloco la imagen de América Latina porque, digamos, que somos una región que comparte diversos aspectos políticos, sociales e históricos que nos hacen más contrastables, aunque en algunos elementos, una de las críticas que se señala es que algunos países de América Latina pareciera que no entraran tanto en esa comparación. Hablo en específico de Uruguay y Chile, ¿no? Por mencionar unos de estos países que en algunos temas parecieran hacer algo de ruido, ¿no? Y bueno, al final coloco los tribunales porque también es importante señalar que la política judicial es uno de los elementos, uno de los temas que se han comenzado a estudiar sobre todo desde la década de los 90, desde la ciencia política. Esto quiere decir que no se estudiaban las cortes en los sistemas políticos, sí, pero estos estudios se concentraban sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Hay que señalar, sobre todo porque la Suprema Corte de Estados Unidos, desde Tocqueville, se ha considerado como un poder, un elemento, uno de los poderes del Estado, uno de los más fuertes en comparación con los de otros países en el sentido de el judicial review o control de constitucionalidad que conocemos en español. Porque desde un caso famoso que es Marbury versus Madison, ahí se construyó la facultad, por decirlo de alguna manera, de que la Suprema Corte de Estados Unidos está facultada para interpretar la Constitución y determinar casos específicos, ¿no? A partir de ahí juega un rol muy importante la Suprema Corte, lo que les decía hace unos minutos, desde la década de los 50 se comienzan a hacer estudios de cómo funcionan los jueces, cómo deciden, si tiene que ver por una cuestión de su cosmovisión de la vida, si tiene que ver por las instituciones que moldean el comportamiento, una elección racional al tomar decisiones, etcétera, etcétera. Hay demasiadas teorías desde el derecho que hablan acerca de cómo se comportan los jueces o cómo deciden los jueces, ¿no? Y lo que les comentaba también, este aspecto del control de constitucionalidad comienza a ser adoptado después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países de todo el mundo, no solamente de Europa y de América Latina, lo que va a construir nuevos fenómenos y la atención para ser estudiados. La década de los 90 les mencionaba porque es ahí donde comienza a estudiarse el fenómeno de la judicialización, que es entendida como el incremento de la participación de las cortes en áreas o temas que eran resueltas con frecuencia por instituciones administrativas o gubernamentales, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a ver el politólogo que las decisiones judiciales comienzan a impactar de distinta forma en nuestro sistema político y comenzamos a tomarle más atención. Les señalaba hace algunos momentos el tema de América Latina. Y bueno, retomando nuestra región, las cortes se han convertido en actores políticos decisivos. Sí vemos que en algunos momentos han decidido quién debe ganar, quién gana la elección con base en las leyes escritas. Tenemos el caso de México en 2006, también en 2006 Costa Rica, San Salvador, El Salvador, también en 2006, ¿no? Han sido determinantes para saber quién fue el ganador de la elección.
y también cuando se puede anular una elección o se repite una elección. ¿Qué otros momentos han tenido una importante participación? En el caso de Colombia, si nos remontamos a el proceso de paz que comenzó en 2016, las Cortes han sido determinantes, fueron determinantes en el proceso para la búsqueda de la paz y que las guerrillas dejaran las armas para involucrarse en la política colombiana, ¿no? En otros temas, los juicios políticos a los presidentes que comenzaron a tener una frecuencia cada vez mayor a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Tenemos los casos de Perú, entre otros, pero el que viene a mi mente en estos momentos son los de ese país, ¿no? Entonces han sido sumamente importantes y bueno, la reivindicación de derechos a las minorías, tenemos la despenalización del aborto, tenemos las bodas para las personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos más importantes de las Cortes y de lo que se discute cuando se habla de la división de poderes, sobre todo ahora que en los últimos meses en nuestro país se ha escuchado que deberían de ser votadas estas personas, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que una de las razones por las cuales no son votadas es que estos jueces pueden tomar decisiones contramayoritarias, es decir, tomar decisiones que no aprueba la mayoría, pero que reivindican derechos, como los que señalaba hace unos minutos, ¿no? Y por cierto, la doctora Karina ha escrito bastante sobre el tema. Hay varios buenos documentos al respecto sobre política comparada en América Latina en cuanto a la despenalización del aborto o el tema del aborto, y también en cuanto a las cuotas de género, que es uno de los temas que también más se han estudiado en los últimos años, ¿no? Y bueno, este último línea va más relativo a lo que hemos visto en el país en los últimos meses, y que también puede ser un análisis de comparación, porque si bien en este país se han detenido algunas reformas impulsadas por el presidente, podemos encontrar que en otra zona, en esta misma región, como en El Salvador, la Corte Suprema determinó que puede reelegirse o puede participar como a la reelección el presidente Bukele, ¿no? Que ha tomado resonancia mediática en todo el continente. Y bueno, ahora sí llegamos a la parte que les comentaba en un inicio. Hay dos vertientes de algo que quiero presentar para un congreso que quiero asistir este año. Y son dos. El primero es el caso de Estados Unidos, que ya han comenzado, o por la poca revisión de literatura que he hecho, ya he encontrado algo vinculado a, y yo les preguntaría, o más bien parte de la política comparada es, ¿por qué la Suprema Corte de Estados Unidos desde 2020 a la fecha ha tomado decisiones más conservadoras en comparación con las últimas integraciones que ha tenido en los últimos, no sé, 10 años, 20 años, ¿no? Lo señalo porque seguramente varios de ustedes escucharon el tema de terminar o echaron para atrás las acciones afirmativas en el ingreso de las universidades, pero también el año pasado revirtieron el famoso caso Roe versus Wade en el que se apoyaba el aborto, la que las mujeres pudieran abortar en todo el país, y que ahora se delegaba a cada una de las legislaciones de los estados para que lo pudieran hacer, ¿no? Además, también coloco en la imagen a los integrantes actuales de la Suprema Corte, que también hay que señalar como dato importante que 3 fueron electos por Donald Trump. Y en este último, en este señor que está hincado con un balón de fútbol americano, tiene que ver con una demanda que hizo un coach de una preparatoria, si no me equivoco, en el que cada que terminaba un partido, él se arrodillaba, como lo hace en la imagen, y rezaba, y entonces se lo prohibieron. Y él señalando la enmienda número 1, si no me equivoco, que es la de la libertad religiosa, señaló que él estaba en su completa libertad de rezar después de cada partido, sin importar que se encontrara al interior de una escuela, ¿no? Y ¿qué hizo la Suprema Corte? Le dio la razón al entrenador. Además, ha señalado otros elementos también religiosos y ha llamado la atención en este sentido para comenzar a estudiar por qué este grupo de jueces está votando de esta manera. Los estudios que se han hecho, o lo que he encontrado en artículos
de periódico y algunos artículos de investigación. Lo que les decía hace unos momentos, muchos de los estudios de las cortes en Estados Unidos tienen que ver con la ideología que tiene cada uno de los jueces, y se considera que muchos, o por lo menos hay una mayoría conservadora en este momento, sobre todo a partir de la última designación que hizo Donald Trump, en el que coloca a seis ministros conservadores contra 3 que son un poco más liberales, ¿no? Y es, digamos, la puerta 1 por la que me conduciré y que les quiero compartir a ustedes desde la política comparada. Y la segunda tiene que ver con tribunales y cuotas electorales, que ya les comentaba hace unos momentos, que en el tema de las mujeres es uno de los temas más realizados. Mi tesis tiene que ver con eso en América Latina. Sobre todo abundan casos específicos o análisis específicos, y en México ha comenzado a tener mayor relevancia. No es que el otro no tenga relevancia, sino comenzó a apareció en la escena en 2021 estas cuotas para afrodescendientes, indígenas, discapacitados, personas LGBTTIQ+, y los jóvenes que van a tener su cuota a nivel federal el próximo año, ¿no? En esto hay algo que me llama mucho la atención desde la perspectiva comparada, es las legislaciones locales han tomado caminos distintos sobre el tipo de cuotas que se hacen. Algunos son por mayoría relativa, otros por representación proporcional, y creo que eso es algo que llama la atención. A mí me llama la atención y es algo de lo que también me interesa estudiar, sobre todo porque bueno, la complicación que tiene este elemento es acceder a los acuerdos de los institutos electorales subnacionales que se generaron en los últimos años, porque muchos de ellos entraron en una congeladora por todo lo que sucedió del Plan B, ¿no? Y otro elemento que al construir estas diapositivas me brincó, y es que en América Latina, de las personas LGBT, ya tenemos a México, Brasil, Argentina y creo que Costa Rica tienen ya cuotas para esta población. Entonces también buscando rápido un poco, hubo un par de intervenciones, o hay una sentencia que me parece interesante del Tribunal Supremo de Costa Rica, Tribunal Supremo Electoral, en donde busca cómo hacer esta interpretación y cómo cuidar la paridad con esta nueva cuota con las personas no binarias. Para la aprobación de la cuota LGBT en Argentina también hubo una intervención de una corte, y quiero saber si en Argentina, en Brasil también hubo una intervención. Aquí ya sé que hubo intervenciones, y me gustaría contrastar estos 4 casos de América Latina para saber la perspectiva de estas cortes. Y bueno, en esas 3 son las ideas que tengo hasta el momento, y que bueno, también se los traigo a colación, porque creo que es parte de lo que genera la ciencia política, y nosotros como profesores, la comunidad en general, estudiantes de los diversos grados, licenciatura, maestría y doctorado, podemos ir a estudiar una institución que considero ha sido poco estudiada desde la ciencia política, que tiene todavía varios espacios o vetas de oportunidad, que son como las que les traigo ahora a comentar con todas y todos ustedes. Bueno, aquí yo me voy a detener, tomando en cuenta también el tiempo que nos dieron. Muchas gracias, doctor Omar de la Cruz. Gracias por la exposición. Vamos a continuar con la participación de la doctora Karina Mariela Anzola Bajere. Su presentación se titula La política de las políticas de búsqueda de personas. Voy a permitirme leer una breve semblanza de ella. Es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus áreas y temas de interés son política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional General de San Martín y doctora de investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxon, sede México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ha realizado investigación sobre la influencia de los poderes judiciales en los procesos
políticos y en los últimos años ha desarrollado investigación acerca del funcionamiento de las relaciones jerárquicas en los poderes judiciales a partir del seguimiento diferenciado de precedentes y sobre la relación entre poderes judiciales y violaciones graves a los derechos humanos. Los principales cursos impartidos en los últimos 7 años son Concepto de Evaluación de los Derechos Humanos, Maestría en Derechos Humanos y Democracia, entre otros más. Doctora, sea usted muy bienvenida a estas jornadas de ciencia política y le cedo el uso de la voz hasta por 25 minutos. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Me siento muy honrada por la invitación a participar. Quiero agradecer especialmente a la UAM, Iztapalapa, a Erika, a Omar por estar absolutamente pendiente y también a la Cátedra Francisco I. Madero por la organización de ya varias ediciones de esta nueva era de las jornadas de ciencia política. Muchas gracias, Omar de la Cruz, también por tu presentación. Y bueno, yo voy a empezar a compartir. Lo que les voy a presentar también es un trabajo en proceso que estamos haciendo conjuntamente con Sandra Serrano y Álvaro Martos, y que tiene que ver con una anomalía que encontramos en la teoría, ¿no? O una anomalía que encontramos tratando de investigar sobre México y las violaciones graves de derechos humanos que tenían lugar. Y Omar nos hablaba del método comparado, ¿no? Como una forma de aproximarnos, y yo me voy a referir al estudio de caso, pero un estudio de caso para cómo podemos utilizar un estudio de un caso, en este caso el caso de México, la búsqueda de personas en México, como un caso para construir nueva teoría al ponerlo a dialogar con lo que la literatura o las diferentes teorías han dicho. ¿Con quiénes dialogamos o cuál era nuestro interés? Es pensar en qué factores, ¿no?, están vinculados con los resultados de derechos humanos de un país. Y específicamente teniendo en cuenta que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de tantas cosas que no podemos medir los resultados en materia de prohibición de tortura o de prohibición de desaparición con los de el disfrute del derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, que hay que identificar cuando hablamos de resultados de derechos humanos, de qué hablamos. Y en este sentido, como nuestro trabajo en los últimos años se ha concentrado en violaciones graves de derechos humanos y específicamente en desapariciones de personas, nos preguntamos, bueno, ¿por qué en México, bueno, o lo que vemos en México es una involución en materia de derechos humanos desde hace ya casi 2 décadas, ¿no? ¿Por qué esto es atípico, esto es anómalo? ¿Por qué es anómalo? Bueno, la literatura señala que cuando hay democracias electorales, con la integridad física mejora, y bueno, en México tenemos democracia electoral, menos desde el 2000, es decir, que estamos ante una democracia electoral. También Doctora, está fallando un poco su asocia, internet, ¿no?, la la perdemos por mejor. momentos. A ver, voy a tratar de cambiar de... Voy a tratar de cambiar de...
La perdimos, se nos quedó un poco congelada. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, la imagen Ah, está congelada, pero sí la escuchamos. ¿ahora Ya, mejor? Ya, ahí está bien, ahí bien. perfecto. Muy bien, gracias. Una disculpa. No se preocupe, gracias. Eh, bueno, em, como les decía, la literatura plantea que cuando hay democracias, uno va a tender a ver por lo menos un mantenimiento, sino una mejora de la situación de derechos humanos. Y en México tenemos una democracia electoral, un cambio de régimen en el 2000 y hoy hay una democracia electoral. La literatura también plantea que cuando hay mejora de la capacidad del Estado, también se esperan mejores resultados de derechos humanos. Y a través de la consulta del índice de capacidad del Estado, que es un índice mundial que se construye, que evalúa la capacidad de los estados, vemos que en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 años, hubo una mejora en la capacidad del Estado, ¿no? Por otra parte, la literatura también dice que cuando hay más monitoreo internacional de derechos humanos, ¿no? Cuando organismos internacionales como con la Corte Interamericana, los comités sobre desaparición forzada y demás, supervisan a los países y los países se abren a este monitoreo, a la larga vamos a ver un mejor desempeño. También lo que la literatura dice es que cuando hay más participación de la sociedad civil, bueno, y en México tenemos una mejora en la supervisión internacional. Desde el 98 el país se ha abierto al monitoreo internacional, ha firmado numerosos tratados de derechos humanos, reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, hace poco la del Comité de Desaparición Forzada, y también la literatura dice que cuando hay una sociedad civil más organizada, que demanda, esto es desde abajo, también se tiende a ver mejores resultados de derechos humanos y que en México lo que observamos, de acuerdo con el registro de organizaciones de la sociedad civil, es que hay un incremento de las organizaciones que ponen entre sus temas de interés o de sus áreas los derechos humanos. Esto es, hasta ese momento todo indicaría, todo lo que dice la teoría, indicaría que México debería haber mejorado, ¿no? Su desempeño en materia de derechos humanos. Claro, también la literatura plantea que cuando hay violencia, ¿no? Cuando hay violencia interna o conflictos armados o guerras civiles o un aumento de la violencia, hay una disminución de el respeto de los derechos humanos y hay un aumento de el respeto, un aumento de las violaciones de derechos humanos. Pero en este punto lo que nosotros encontramos es que México es una anomalía, ¿no? Parece que todas estas condiciones no llegan, ¿no? a generar una atracción, ¿no? A poder apalancar y avanzar los derechos humanos en relación con la violencia. Entonces, ¿qué observamos para resolver esto? ¿No? Decir, bueno, una cosa era decir, bueno, hacer un checklist, como lo primero que hicimos, de los que dicen, los que hay literatura que mira condiciones estructurales como el sistema político, el régimen político y demás, o
y que miran muy de arriba hacia abajo, ¿no? Que ven que lo que sucede de arriba hacia abajo, de lo internacional a lo nacional y del gobierno hacia la sociedad civil, es lo que dará mejores resultados de derechos humanos. Y por otra parte, lo que vemos es otras perspectivas que plantean que la movilización desde abajo, ¿no? La mayor movilización es lo que genera mejores resultados de derechos humanos. Lo que vemos en México es que ni las teorías que consideran que los resultados de derechos humanos dependen de la relación de arriba a abajo, o sea, del gobierno hacia la sociedad o del internacional a la sociedad, ni de las que plantean la relación de abajo a arriba, o sea, de la movilización hacia el gobierno, son adecuadas, ¿no? O están explicando lo que vemos. Entonces, nosotros proponemos esta perspectiva mezzo que le llamamos de problemas de derechos humanos. Frente a la literatura que se observa que el cumplimiento de los tratados internacionales o las políticas desde arriba, siguiendo estándares internacionales, son lo que importa, o las que plantean que la movilización sostenida es lo que importa, planteamos esta perspectiva como de alcance medio de problemas de derechos humanos, que es justamente pone énfasis en los procesos políticos, ¿no? que están vinculados con las políticas de derechos humanos. En nuestro caso, ¿cuáles son las políticas de derechos humanos? Las de búsqueda de personas. ¿Cómo complementamos a la literatura vigente? No estamos diciendo que queremos desterrar a las teorías anteriores, no, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que simplemente queremos complementarlas. Hay cosas con las que se quedan cortas, ¿no? Una es cómo las complementamos. Bueno, primero poniendo énfasis en los resultados de derechos humanos, no cualquier resultado de derechos humanos, sino aquellos relacionados con problemas concretos de derechos humanos. Por ejemplo, si nuestro interés es ver cómo los resultados de la política de búsqueda o los resultados que generó la legislación sobre desaparición vinculada, que pone un énfasis muy fuerte en la búsqueda de personas, lo que tenemos que medir es no si baja o sube la desaparición, que por supuesto es muy importante, pero para ser justos hay que mirar a qué tipo de resultado y de problema concreto está buscando solucionarse con estas acciones. Y lo que queremos es también proponer un nivel mezzo frente a este que es macro, que va desde arriba, y este que viene desde abajo. Proponemos un nivel mezzo que es que tiene que ver con el proceso político de aplicación de las legislaciones y de los cambios institucionales basados, ¿no? A partir de los supuestos del institucionalismo histórico, específicamente uno que se llama interocurrencia, que plantea el institucionalismo histórico, primero, que las instituciones son el resultado de distribución de poder en un momento y en un lugar determinado. Esto es, si tenemos una ley de desaparición que le deja mucho poder a la fiscalía, aunque se hizo para quitarle poder a la fiscalía, esto es expresión de lo que se pudo hacer, ¿no? De cómo se distribuyó el poder en ese momento. Y dentro de esto, otro supuesto muy importante es el de la interocurrencia institucional. ¿Qué es la interocurrencia institucional? Es la idea de que
aunque creemos una nueva institución, esas instituciones nuevas se insertan en otros contextos, en un contexto institucional ya existente, dialogan con otras instituciones. No es que yo diseño una institución y la entra de cero, ¿no? en la esfera estatal, en el marco del Estado, es una regla que no choca con otras reglas, sino es todo lo contrario. Las instituciones que creamos a través de los marcos legales, ¿no? Se insertan en un espacio repleto de instituciones, con las que tienen a veces relaciones muy fluidas y otras veces muy tensas, con mucha fricción, incluso que no tienen lógicas equivalentes, ¿no? Que tienen lógicas contrapuestas. Bueno, ¿cuál es el proceso que proponemos para, en este marco lo que nos interesa es esto, es cómo nuestro punto de llegada en este proceso que queremos analizar, por eso la política de búsqueda de las personas, son los resultados de problemas de derechos humanos, ¿no? Y esto quiero hacer una primera distinción. Nosotros pensamos en un problema de derechos humanos como algo muy concreto. Por ejemplo, las personas desaparecen y hay que buscarlas y hay que encontrarlas. Eso es un problema de derechos humanos, está vinculado con el derecho a la vida, a la integridad física, a la protección legal, ¿no? a la personalidad jurídica, está vinculado con un montón de cosas. Pero cuando hablamos de resultados de los problemas de derechos humanos, lo que llamamos es a pensar a este nivel, no en el nivel del estándar, que muchas veces es como se piensa, ¿no? El tratado internacional dice que hay que garantizar el derecho a toda persona a ser buscada. Claro, ese es el marco, pero el problema concreto es generar condiciones para buscar y encontrar a gente, ¿no? Y el punto de partida es, en muchos casos, la movilización legal. En general, los cambios legales sobre derechos humanos no se hacen de la nada, son producto de movilización. Sobre todo cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Pensemos en, como ya comentaba Omar, la comunidad LGTB, estos casos que la Suprema Corte decidió, estas sentencias, son producto de años de litigio y de movilización legal de organizaciones de la comunidad LGBT, o lo mismo podemos decir con el aborto. En general, los derechos de los grupos más desventajados son productos de movilizaciones muy importantes. Estas movilizaciones pasan por el Congreso y se genera un cambio legal. Y ese cambio legal produce una relación de determinado tipo, a veces virtuosa, otras no, entre las instituciones antiguas y las nuevas. Esto es la interocurrencia, ¿no? Estas nuevas leyes a veces crean todo de cero, u otras veces le dicen a la nueva institución que se crea, tú tienes que hablar con este o con este otro, que, por ejemplo, no están de acuerdo o tienen una lógica diferente. Ahora voy a contar el caso de desapariciones para bajarlo más a tierra. ¿Qué genera esta relación entre las instituciones nuevas y las instituciones viejas? Complejidad institucional, ¿no? Hay más órganos que tienen que hacer lo mismo y más lógicas que entran para resolver el mismo problema. Y esto
genera un tipo de secuencia de cambio institucional y de implementación que genera estos resultados. Esta secuencia puede ser como que reproduce, por ejemplo, la complejidad institucional, o puede ser reactiva a la complejidad institucional. Y ahora les voy a contar lo que encontramos en relación con la política de desapariciones en México, la política de búsqueda de personas en México. Déjenme ver cómo voy con el tiempo. Creo que ya me estoy quedando sin tiempo, ¿no? No, todavía tiene 7 minutos. Ah, bueno, perfecto. Las desapariciones en México, todos ustedes seguramente saben, hay más de 100.000 personas desaparecidas en el país, más de 110.000 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Búsqueda de Personas, y esta es una violación considerada, es una violación grave de derechos humanos, y cuando hablamos incluso de estas magnitudes, una violación de derechos humanos generalizada, ¿no? Por la cantidad de lugares. Hay una amplia movilización de la población, de los familiares, de las personas desaparecidas y organizaciones no gubernamentales frente al problema. La hubo a partir sobre todo de 2009, donde las primeras organizaciones de familiares víctimas de estas desapariciones, de la lucha contra, resultado de la lucha contra el narcotráfico, o de la denominada guerra contra el narco, se hicieron visibles. Con esto no quiero decir que no hubo desapariciones antes. La desaparición es una estrategia que se ha utilizado en México durante muchísimo tiempo, ¿no? Esto es, tenemos movilización desde abajo, y también tenemos un proceso desde arriba de ratificación de tratados internacionales en relación con la desaparición, y también tenemos la aceptación y la apertura al monitoreo internacional en relación con el tema. No sé si se acuerdan, en diciembre de 2021 vino el Comité contra la Desaparición Forzada, hizo una visita a México, justamente porque México es el segundo país con más solicitudes de acciones urgentes después de Irak ante el Comité sobre desaparición forzada, un poco para tener la idea de la magnitud y con qué otros países nos estamos comparando. Esto es, tenemos, como yo les decía, movilización desde abajo, que es una de las cosas que la teoría dice, y por otra parte tenemos un monitoreo internacional y la construcción de instituciones nacionales. ¿Cuál fue el punto de el punto de inflexión? Frente a las desapariciones, el Estado ha hecho diferentes cosas. Como yo les dije, las desapariciones no son nuevas, no es un fenómeno nuevo, pero donde comienzan a identificarse acciones estatales vinculadas con las desapariciones. Fue en primer lugar en 2001, con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las desapariciones cometidas durante la denominada Guerra Sucia. Posteriormente se crea la FEMOSP, la Fiscalía Especializada. Tenemos algunas instituciones creadas en el marco de fiscalías, ¿no? A partir de las desapariciones vinculadas con la guerra contra el narcotráfico, pero claramente el punto de inflexión es 2017, cuando se aprueba la ley de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley es producto de un proceso de movilización legal encabezado por las familias, pero en el que participaron
muchas otras instituciones aliadas, como la Comisión de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, varias ONGs, academia, y es, como ustedes pueden ver, esta gráfica mide acciones, ¿no? Creación de organizaciones, dependencias en el Estado, ¿no? Vinculadas con el tema de las desapariciones. Es a partir de 2017, cuando se crea la ley, que podemos ver un pico, ¿no? De creación institucional que luego se estabiliza y encontramos algunos cambios. ¿Por qué hay un pico de creación institucional? Nuestra hipótesis es que es justamente porque esta ley contiene un alto grado de complejidad institucional. Con esta nueva legislación, ¿qué resultados encontramos? ¿Qué resultados concretos buscamos? Porque esta ley lo que hace en relación con la búsqueda de personas es crear un sistema de búsqueda. No está parando, su objetivo no es prevenir las desapariciones, que la gente no desaparezca, sino es generar un sistema para buscar a la gente que desaparece. Entonces, bueno, un resultado debería ser que después de la ley se localizan a más personas que las que se localizaban antes de la ley. Y lo que tenemos es que esto no es así, ¿no? Si bien se localizan más que en 2003 o en 2006, actualmente la tasa de localización es de 1.2 personas localizadas por cada persona desaparecida, y antes, en 2012, antes de la ley, digamos, era de 1.7. En cuanto a la ley, también lo que establece es crear, ¿no? Una plataforma para poder llevar adelante la búsqueda, esto es, herramientas, sobre todo registros, ¿no? Para el registro de personas desaparecidas, el de ADN, para poder buscar. Y establecía que debían hacerse 6 registros, de los cuales a 5 años se crearon 3 solamente. También establecía que deberían hacerse planes de trabajo. Requerían 2 planes de trabajo, pero uno se hizo con 4 años de retraso. Lo que tenía que haberse hecho en 1 año se hizo 3 años después. También se planteó la creación de reglas adicionales como protocolos y demás, y en eso sí se cumplió. Y también hay resultados sociales y políticos. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿entró el tema en la agenda política o no? Y lo que vemos es que realmente no es un tema prioritario en la agenda política. Si vemos el debate público día a día, ¿no? Lo que ocupa el lugar más importante es si Xóchitl salió en bicicleta o no en bicicleta, o si la corcholata, pero no es un tema pero sí abrió oportunidades para las víctimas, porque ahora tienen un marco legal. Para lo que hace Omar, ¿no? El tener un marco legal, uno puede ir y reclamar ante algún lugar. Entonces lo que tenemos es que resultados más o menos así medidos entre ceros y unos, de un puntaje de 5 posible, tenemos un 2.5, o sea, más o menos. Ahí ni nada, ni todo en el medio. Bueno, ¿qué encontramos en el proceso? Porque nuestro punto era decir, bueno, ¿qué pasa con el proceso? La clave para nosotros en el proceso es que la relación entre instituciones nuevas y viejas generan mayor complejidad institucional, y eso genera problemas para los resultados. Entonces, bueno, en el caso de desapariciones, ¿cómo se vincularon las instituciones viejas con las nuevas, ¿no? Con la ley? Bueno, lo que se hizo fue tratar de
que las fiscalías pierdan el monopolio de la búsqueda, porque hasta la ley solo buscaba, cuando alguien desaparecía, solo buscaban las fiscalías. Y a partir de la ley, no solo buscan las fiscalías, sino que se crean comisiones de búsqueda con un modelo desformalizado, ¿no? Para facilitar esto. ¿Por qué decimos que esto genera complejidad institucional? Porque lo que observamos es que conviven dos lógicas. Ya termino. La lógica del poder, ¿no? Que es la lógica de la fiscalía, de la protección del Estado, y la lógica de las instituciones nuevas, que es la lógica de derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos la lógica de derechos humanos en las comisiones de búsqueda, con gente que incluso viene del movimiento de derechos humanos, que tiene trayectoria ahí, que tiene que convivir y coordinarse con la lógica de la fiscalía, que es la lógica de voy a proteger, ¿no? a la autoridad en la medida de lo posible por las inercias que tiene. Y que esto genera esta complejidad institucional. Lo que observamos es que en los 5 años de implementación de la ley no se reduce, se aumenta. O sea, vemos que la secuencia es autorreproductiva en la complejidad institucional. Esto es que esta complejidad institucional para resolver los problemas que deriva genera más complejidad institucional, ¿no? Por ejemplo, frente al problema forense, ¿no? Que las fiscalías tienen los grupos forenses, los grupos de peritos forenses. ¿Qué se hizo? Crear un mecanismo extraordinario de identificación forense, un centro regional de identificación forense, ahora un centro nacional de identificación humana y una reforma legal en relación con esto, pero el problema de fondo de las relaciones de poder, de la complejidad institucional, no se resuelve. Entonces, ¿por qué decimos que esta perspectiva que buscamos nosotros complementa a las anteriores? Porque en relación con capacidad del Estado, con quienes decían que las capacidades del Estado importan, lo que observamos es que el Estado mejoró la capacidad de búsqueda, asignó más presupuesto, hay más gente trabajando en esto, probablemente no lo suficiente, pero sí aumentó la capacidad. En relación con la voluntad del Estado, lo que vemos es que hubo una reinstalación del sistema de búsqueda, se aumentó el presupuesto, pero el Estado es fragmentado, no es homogéneo, entonces tenemos que tomar en cuenta esa fragmentación. Y en relación con la movilización del de abajo, si bien esta continúa, cuando se institucionaliza, sabemos que cuando se institucionalizan estas demandas, sabemos que hay una paradoja de la institucionalización que genera un desplazamiento de las víctimas y la incorporación en el escenario de nuevos agentes, como los técnicos forenses u otros tipos de agentes. Entonces, para terminar, lo que quisiera destacar es, hay que seguir testeando esto, pero la importancia de este enfoque meso que relaciona los cambios legales con los procesos de interocurrencia institucional y la idea del apalancamiento, ¿no? Que hay que tener en cuenta la distribución del poder entre las instituciones que participan en los procesos de aplicación de estas nuevas normas legales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karina, por su participación, por la exposición de un tema tremendamente delicado y que lamentablemente desde hace bastantes años agobia a nuestro país. Pues bien, vamos a pasar ahora con la participación del maestro Alejandro Ojeda Anguiano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a exponer acerca de la nueva justicia cívica en México, la Ciudad de México y sus cambios sociales 2018-2024.
El maestro Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Derecho Mercantil por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Del 2012 al 2015 fue diputado local en la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De 2015 a 2018 fue diputado federal en la 53 legislatura, en donde fue vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados y coautor de la iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas. Es analista de problemáticas sociales desde un punto de vista jurídico y social, y actualmente es el director ejecutivo de Justicia Cívica y doctorando en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Maestro Alejandro Ojeda, le damos la más cordial de las bienvenidas. Voy a permitirme compartir su presentación. Denme un momento. Ok. Listo. ¿Sí la ven? Sí. Buenísimo. Adelante, maestro, por favor. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un placer saludar y compartirles la experiencia y los avances que ha tenido la impartición de justicia cívica en la Ciudad de México, específicamente a partir de los cambios de administración y de las reformas legislativas que surgieron con la misma. Actualmente, muchísimas personas son arrestadas por cometer faltas administrativas o son multadas por infracciones de tránsito, sin que estas sanciones impliquen una mejora en la convivencia o modificación de la conducta de los infractores. En este caso, la policía y la justicia cívica deben de jugar un papel esencial para que dichos conflictos no pasen a mayores, mejoren la convivencia y prevengan el delito. Antecedentes y objetivos del modelo unificado de justicia cívica y buen gobierno y cultura de la legalidad para los municipios de México. Surge de la necesidad de contar con lineamientos mínimos para la impartición de justicia cívica de nuestro país a nivel municipal. Fue elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluye una norma tipo, perfiles y procesos de capacitación de operadores y programas de cultura de la legalidad para los municipios de México. En el proceso de construcción del modelo se realizaron diagnósticos, consultas, visitas a varios municipios y se revisaron reglamentos y bandos municipales sobre el tema. Finalmente, fue aprobado, presentado y validado ante los asistentes de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal en julio del 2017. Es importante mencionar que dicho modelo es una referencia para implementarlo a nivel nacional, por lo que habrá de adecuarlo al contexto y circunstancias de cada municipio. El modelo homologado de justicia cívica hizo evidente el rezago en el que se encuentra la justicia cívica en varios municipios del país, así como la falta de acciones para atender los conflictos que enfrentan las personas de manera cotidiana. El modelo homologado de justicia cívica busca transitar el proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas a la incorporación de una visión de justicia cívica que procure facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Ante este panorama, la justicia cívica debe implementar distintas acciones como fomento y difusión de reglas de convivencia, utilización de mecanismos alternos de solución de controversias, atención y sanción a las faltas administrativas, todo lo anterior sin perjudicar los usos y costumbres de los pueblos indígenas y sus comunidades. Los objetivos que señala el modelo homologado de justicia cívica son: A. Prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. B. Solucionar de manera ágil, transparente y eficiente los conflictos comunitarios. C. Mejorar la convivencia cotidiana y el respeto por su entorno. D. Promover la cultura de la legalidad. E. Mejorar la percepción del orden público y de la seguridad. Y F. Disminuir la reincidencia en las faltas administrativas. Características del modelo. Sus características distintivas son: 1. Visión sistemática que involucra al juzgado cívico como el articulador de un conjunto de actores. 2. Incorporar audiencias públicas en las que se imparta justicia de manera pronta, transparente, expedita,
que garantice el debido proceso y se respete en todo momento la integridad física de las personas probables infractoras, procurando que entiendan la razón de su presentación y la importancia de cumplir con las reglas de convivencia. 3. Actuación de la policía en sitio, en el lugar de los hechos, con enfoque de proximidad, al atender y resolver conflictos que no requieren la intervención de un facilitador o bien el remitir a las personas probables infractoras. 4. Incorporar medidas de mejoramiento de la convivencia cotidiana como un nuevo tipo de trabajo en favor de la comunidad que contribuya a la atención de las causas subyacentes que originaron las conductas conflictivas de las infractores e infractoras. Y 5. Implementar mecanismos alternos de solución de conflictos y controversias, las MACs. Conceptos que para la impartición de justicia. El alcance del modelo se determina al definir los siguientes conceptos claves. Justicia cívica. Conjunto de procedimientos e instrumentos del buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente, expedita a conflictos comunitarios que generen la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Buen gobierno. Conjunto de prácticas e instrumentos a través de las cuales se ejerce la autoridad para garantizar la implementación efectiva de políticas que promuevan, entre otros, la impartición óptima de justicia cívica, el acercamiento de servicios y la atención de necesidades de las comunidades. Cultura de la legalidad, conjunto de reglas y valores adoptados y aplicados para la población y las autoridades, para fomentar la sana convivencia al respecto en su entorno y la solución pacífica de sus conflictos. Resulta necesario para el Estado contar con medios de control en las conductas de la población. La justicia cívica es parte de ese medio para dirigir como buen gobierno a sus ciudadanos, alcanzando el bienestar. El fundamento legal de la existencia de la justicia cívica la encontramos en el artículo 21 constitucional. Importancia de la justicia cívica en la sociedad. La cultura cívica responde a un tema de educación, en donde no solo se capacita al ciudadano en función de requisitos legales, sino que se le brinda un marco más amplio, en el que genera identidad y cultura, a través de la promoción y enseñanzas de los valores y actitudes como la tolerancia, el pluralismo, el consenso, el acuerdo, la participación o el diálogo para crear las condiciones óptimas de una convivencia armónica. La educación cívica debe apuntar al establecimiento de un conjunto de lazos sociales y compromisos comunes bajo los principios de democracia. Es decir, debe generar prácticas que permitan la participación libre, el producto de la autodeterminación de los individuos que deseen involucrarse en la vida pública, la cual se decidirá sin presiones ni imposiciones, a la vez sea respetuosa del marco jurídico vigente y ajeno a toda forma de violencia de relaciones. De igual manera, debe fomentar la enseñanza y el ejercicio de los derechos, considerando el cumplimiento de deberes y obligaciones ciudadanas. Esta serie de prácticas y aprendizajes tiene que ir acompañadas de un mecanismo democrático e instituciones que permitan el ejercicio de la ciudadanía, generando códigos de comunicación compartidos, basados en principios que constituyan a la cultura cívica como una práctica cotidiana, que permita a las personas involucrarse activa, libre y corresponsablemente en la vida pública, contribuyendo a la resolución de sus problemas sociales. Buen gobierno. Hablar de gobierno implica una serie de conceptos que deberán revisarse para posteriormente comprender el tema que nos atañe. El gobierno, y específicamente lo que se denomina como buen gobierno, bajo este preámbulo, en primera instancia, haremos referencia al Estado. Por su naturaleza, los seres humanos nos caracterizamos por un aspecto social. Es decir, a lo largo de la historia congregamos primero en grupos familiares, después en clanes, comunidades y organizaciones cada vez más complejas. Así encontramos al Estado, el concepto político que describe a una forma de organización social,
misma que cuenta con instituciones que regulan la vida de la cierta comunidad asentados en un determinado territorio. De esta definición rescatamos 3 elementos que conforman a cualquier Estado: instituciones de poder, gobierno; comunidad, población, conjunto de individuos que habitan un mismo territorio y que comparten características que los diferencia de otras poblaciones como la historia, el idioma, la religión, costumbre y tradiciones; territorio, espacio geográfico delimitado por fronteras naturales o políticas. Por lo tanto, se concluye que México es un Estado, toda vez que cuenta con territorio, población y gobierno. Para el caso concreto, nos enfocamos en el elemento gobierno. Es importante precisar que el Estado y el gobierno son conceptos diferentes, que si bien es cierto, se encuentran estrechamente relacionados, pero que cada uno tiene un significado propio, por lo que no son sinónimos. Estado, forma de organización del poder, cuyos elementos son gobierno, territorio y población. Gobierno es un ordenamiento político que se adopta, es decir, la manera en que se ejerce el poder y cómo se designan los gobernantes. Gobierno espejo de sus conciudadanos, Cicerón. La ciencia política surge en Grecia, por lo que el vocablo gobernar significa conducir, dirigir, como el capitán de una embarcación, cuya función y responsabilidad es conducirla a puerto seguro, de ahí proviene la palabra. Entonces, un gobierno es el encargado de conducir a una comunidad hacia las metas deseadas de bienestar común. Un Estado bien gobernado, sostiene Aristóteles, al igual que Platón, es el que busca y realiza la justicia y se gobierna para la ley. La ley por encima del gobernante es una señal de salud cívica. Por lo tanto, producir la paz y seguridad de un pueblo es lo que se trata un buen gobierno. Asimismo, su función es detectar y solucionar los graves problemas sociales. Aquí es donde se encuentra el telos, es decir, el fin del Estado. Un buen gobierno es aquel que genera todo un conjunto de reglas formales e informales que constriñan conductas ineficientes, inequitativas, arbitrarias, corruptas e ilegales entre sus empleados y que incentiva lo contrario: eficacia, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, equidad e integridad. Este conjunto de reglas precisa procesos para su aplicación o lógicas de lo apropiado. Y además, necesitan actores que asuman los valores y fines que les justifican y procedan a asegurar el respeto y aplicación imparcial de las reglas y procesos a ellos encomendados. La policía como parte del buen gobierno. Los elementos policíacos como servidores públicos forman parte del gobierno. Su función es procurar la seguridad y protección de la población, generando confianza entre individuos para realizar su actividad cotidiana. Son las personas servidoras públicas que se encuentran en la primera línea de acción para entender los llamados de auxilio de la población. Para el caso en concreto, la justicia administrativa es el primer eslabón para erradicar conductas nocivas a la armonía social. Si bien es cierto que las autoridades son los encargados de tomar decisiones y dirigir a una comunidad procurando su bienestar, la seguridad y protección de la población es una función primordial del Estado, en donde la policía, como institución, es la responsable de vigilar el respeto a las leyes, por lo que su contribución resulta esencialmente para lograr un buen gobierno. Cultura de la legalidad. De manera inicial es necesario homologar conceptos básicos: cultura, legalidad y el Estado de Derecho, para poder establecer una base de saberes entre las y los participantes. Cultura. Es un común escuchar y decir que las personas tienen poca cultura o que les falta cultura de algún tipo: cultura vial, ambiental, musical, cívica, de ahorro, etc. Utilizando esta expresión para referirse a la falta de conciencia, conocimiento o empatía de una persona o un grupo de personas entre cierta situación.
Por ejemplo, cuando alguien tira basura en la calle o no recoge las heces de sus mascotas en la vía pública, se le califica como una persona sin cultura, sin educación, de manera que ambos conceptos se utilizan de forma indistinta, siendo esto es un error. Para efectos de esta ponencia vamos a utilizar una definición que permite entender la cultura como un todo complejo que incluye los hábitos, costumbres, creencias, conocimientos, disciplinas y capacidades adquiridas por las personas. En ese sentido, ningún ser humano puede carecer de cultura, ya que en todo aquello que nos conforma y distingue de otras especies animales, es decir, la cultura son los rasgos aprendidos y aprendibles que se transmiten de manera social y no son una característica dada de manera natural o biológica. La cultura se crea, se transforma y se actualiza todo el tiempo. La crean los seres humanos a partir de las necesidades individuales o colectivas y puede haber tantas culturas como tipos de organización social en el mundo. En este caso, nos enfocamos al concepto de cultura vinculado a la creación, reproducción de prácticas que inciden para el cumplimiento o no de la legalidad entre servidores públicos y ciudadanía. La legalidad es el concepto que se refiere al conocimiento, cumplimiento y respeto de las leyes por convicción, donde se reconoce que éstas aseguran el bienestar de la sociedad. La legalidad se encuentra estrechamente vinculada a la justicia, que tienen como finalidad resguardar los derechos y garantizar las libertades de cada persona. Con estas dos definiciones podemos tener en primer acercamiento a lo que significa la cultura de la legalidad, entendiéndola como el conjunto de convenciones y acuerdos que tipo legal a través de los cuales se rige una sociedad determinada en el marco de un Estado de Derecho. Para poder hablar de cultura de la legalidad es importante conocer y entender que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que las autoridades y la ciudadanía se conducen con apego a las leyes que protegen los derechos y las libertades. Esta normatividad debe ser aplicada por instancias imparciales y accesibles que generen certidumbre. Atención y solución de conflictos y faltas. Dentro del modelo homologado de justicia cívica, se proporcionan las bases para el tratamiento de las faltas administrativas a nivel nacional y para la aplicación de las sanciones más adecuadas al tipo de la falta y al perfil del infractor. Actuaciones de policía en el lugar de los hechos. Se refiere a la actuación que deberán realizar las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina cuando no presencien la comisión de un probable delito, con el propósito de desactivar la escala de conflicto en el lugar de los hechos. Las personas policías deberán actuar con un enfoque de proximidad, escuchar a las partes, entender el conflicto y facilitar el diálogo entre las partes involucradas para desactivar su escalamiento y proponer la mediación cuando así lo permita la situación, o remitir a las partes, a las personas probables infractoras, al juzgado civil. Faltas administrativas en la Ciudad de México. El modelo propone categorías homologadas que sienten las bases para que los municipios establezcan sus propias faltas administrativas en función de sus realidades locales. En la Ciudad de México se denominan infracciones cívicas y la Ley de Cultura Cívica enlista 4 categorías. 1. Contra la dignidad de las personas, artículo 26. 2. Contra la tranquilidad de las personas, artículo 27. 3. Contra la seguridad ciudadana, artículo 28. Y 4. Contra el entorno urbano de la ciudad, artículo 29. Desde la década de los 90 hay antecedentes de legislación referente al comportamiento cívico de los habitantes del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el Distrito Federal, publicado el 27 de julio de 1993. Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal, publicado el 1 de julio de 1999. Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicada el 31 de mayo de 2004, y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicada el 29 de diciembre de 2017. De la vigencia
de la Ley de Cultura Cívica, la vigente Ley de Cultura Cívica fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio del 2019 y reformada el 1 de agosto del mismo año, y recientemente el 15 de julio del 2022. Entre los aspectos más relevantes de su innovación se encuentran a. La armonización de su normatividad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la de la Ciudad de México. Además, refuerza la mediación como mecanismo de justicia alternativa. B. Supervisar y controlar los ingresos a las secretarías de Administración y Finanzas Capitalinas por concepto de multas, impuestos a las personas infractoras, eliminando la duplicidad de sanciones y precisa el proceso para notificar los probables comisión de un delito ante el Ministerio Público. C. Fortalece el actuar de las personas juzgadoras y de las policías que intervienen en el procedimiento de justicia cívica y las relaciones interinstitucionales entre Consejería Jurídica y de Servicios Legales y las alcaldías. Y por último, D. Privilegia el trabajo comunitario como una alternativa al arresto, a la sanción económica, multa, en relación con la implantación del programa Fotocívicas. La justicia cívica se puede definir como el conjunto de procedimientos e instrumentos del buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Esto significa que la autoridad, el Estado, tiene la facultad para intervenir en problemas que se susciten entre la convivencia cotidiana, con el fin de dar solución y con ello evitar que el conflicto siga creciendo y ocasionando un mayor agravio. Empero, esta intervención es ante un juzgado previamente establecido, cuyos titulares se apegan a los procedimientos instituidos en las leyes correspondientes. Es decir, su actuación no puede de ninguna manera quedar a su libre albedrío. Resulta necesario para el Estado contar con medios de control en las conductas de la población. La justicia cívica es parte de ese medio para dirigir como buen gobierno a sus ciudadanos, alcanzando el bienestar. Por otra parte, es oportuno señalar los procedimientos que se realizan en los juzgados cívicos de la Ciudad de México. 1. Procedimiento por presentación de personas probables infractoras. 2. Procedimiento de queja. Y 3. Procedimiento de daño culposo causado con motivo del tránsito de vehículos y procedimiento de bache. Justicia restaurativa. Por su parte, el citado modelo homologado de justicia cívica propone que una de las medidas para mejorar la convivencia entre las personas que han cometido alguna infracción en la comunidad sea la realización del trabajo a favor de la comunidad, pensando esto como justicia restaurativa en materia cívica. Dicha propuesta tiene un fundamento jurídico en el cuarto párrafo del artículo 21 constitucional que a la letra señala: compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Dichas mejoras de mejoramiento a la convivencia comunitaria tienen por objeto imponer una sanción que genere una conciencia entre los infractores y cuyo cumplimiento sea una acción psicoeducativa que incida en su cambio de comportamiento más que una sanción pecuniaria o física como una multa o arresto. Es decir, se espera que a través de este tipo de sanciones exista un aprendizaje significativo para las personas infractoras, que se les lleve a reflexionar sobre un cambio real de su acción para inhibir esa conducta en ocasiones futuras. Además, el modelo homologado de justicia cívica también propone que ese tipo de medidas sirvan para detectar a las personas infractoras que presenten perfiles de riesgo social para brindarles alternativas de apoyo más allá de una sanción. Adicionalmente a lo anterior expuesto, en los juzgados cívicos se brindan orientación legal gratuita a quien lo solicita. Igualmente se expiden constancias de hechos,
trámite que la ciudadana solicita a la persona juzgadora expida un acta circunstanciada acerca de un hecho ocurrido en la Ciudad de México y que es de su interés personal. Lo manifiesta será bajo protesta de decir verdad y podrá hacerse siempre y cuando no se invada las competencias de otras autoridades de la Ciudad de México. En ese sentido, es un gran logro de esta administración es la digitalización de las constancias de hecho. La digitalización permite una mejor atención a los usuarios, así como la reducción de tiempo de atención, agilización del procedimiento, captura diaria automática, evita la corrupción y son totalmente gratuitas. Este es el panorama general de cómo se imparte la justicia cívica en la Ciudad de México, de sus avances obtenidos con respecto a lo que establece el modelo homologado de justicia cívica y buen gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Ojeda, por su participación. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas y respuestas. Las voy a ir mencionando conforme al orden que tenemos en las exposiciones. Tenemos una pregunta para el doctor Omar de la Cruz Carrillo. Nos preguntan hacia dónde transitarán en México las cuotas de la comunidad LGBTIQ y más en materia electoral. La siguiente pregunta es para la doctora Karina. ¿Qué marco legal sobre búsqueda de personas desaparecidas puede servir como referencia para el caso mexicano? Si llegan más preguntas, se las genero en un momento. Doctor Omar de la Cruz, por favor. Gracias, tocayo. Bueno, ¿hacia dónde van las cuotas? En principio yo diría que se permanecen, habrá permanencia de ellas, si bien el plan B también las estipulaba. Bueno, ya sabemos lo que pasó con la Corte, que desechó este plan B, pero bueno, los acuerdos que se han construido por parte del INE y la jurisprudencia que está creando el Tribunal Electoral es que se mantienen las cuotas. Lo que vamos a ver, y que creo que es de interés, es la diferencia que se va a mantener en las legislaciones subnacionales, porque habrá diferencia en cuanto si estas cuotas son por mayoría relativa, por representación proporcional y el porcentaje que se estipula, porque va cambiando también por estado, o fue lo que yo encontré en los últimos años, ¿no? Entonces van a continuar y seguramente también el litigio estratégico para que mantengan estas cuotas específicamente, ¿no? Gracias, doctor de la Cruz. Doctora Karina, por favor. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que es una gran pregunta esta de qué marco legal puede servir como referente para el caso mexicano de búsqueda de personas. Yo lo que quiero contarles es que en realidad tenemos dos aproximaciones a la búsqueda de personas, ¿no? Hay una que es, bueno, más los servicios como Locatel, ¿no? Donde son servicios de búsqueda de personas, o la oficina para la búsqueda de personas de Nueva York, ¿no? Que es un servicio que, por ejemplo, buscó a las víctimas del 11 de septiembre, ¿no? Que es una aproximación muy operativa. Y por otra parte, o como puede ser la alerta Amber, ¿no? De búsqueda de niños. Y la otra aproximación es una aproximación desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Justamente como una medida de reparación, como garantía del derecho a la verdad, ¿no? Como parte de una medida de justicia. Y los antecedentes que hay en derechos humanos en América Latina son la Comisión de Búsqueda de Colombia, que es parte de los tratados de paz, ¿no? de 2016, pero que tiene una temporalidad definida, ¿no? que es busca gente desaparecida entre tal fecha y tal fecha. Y lo mismo la Comisión de Búsqueda de El Salvador, que busca personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, y la de Perú, que también busca personas desaparecidas en una temporalidad determinada hacia atrás.
El modelo de México conjunta ambas cosas, ¿no? Busca hacia atrás sin temporalidad y también en el día a día. Así que yo diría, hay que tener estos modelos en cuenta, pero creo que más que trasplantar otro modelo legal, hay que apostarle al aprendizaje del camino recorrido, ¿no? Hoy ya hay mucha experiencia después de 5 años, y creo que hay elementos para ver que se debe ajustar, y sobre todo que mucho tiene que ver con la manera en que se implementa, está a otro nivel, ¿no? No está en el nivel legal, sino que está en ese nivel del gobierno al que nos hacía referencia Alejandro recientemente, ¿no? Que es a donde se están haciendo las cosas. Pero muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctora Karina, por la respuesta. Pues bien, hemos llegado a la parte final de esta mesa de las jornadas de ciencia política, no sin antes agradecerle a todas y todos aquellos los que nos han seguido hasta esta hora de la tarde, agradecer la participación de nuestra y nuestros ponentes, de la doctora Karina Anzonavajere, del doctor Omar de la Cruz Carrillo y por supuesto del maestro Alejandro Ojeda. Agradecerles infinitamente su participación y a nuestro auditorio invitarles a que dentro de 15 minutos aproximadamente daremos inicio a nuestra última mesa de este día de jornadas, que es la mesa número 17, que se titula Partidos Políticos y Elecciones, donde contaremos con la participación del doctor Alberto Espejel Espinosa, del doctor Moisés Mendoza Valencia y del doctor Marco Antonio Olvera Morales. Gracias a todas y todos, tengan ustedes una muy buena tarde, que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias.